Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Aquí en El Faro regularmente presentamos sermones de nuestros queridos amigos y pastores en Cuba en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo, ya la conoces. Es nuestro deseo que esta semana de predicaciones te llene de mucho aliento y que sea un recurso adicional para tu crecimiento espiritual, pero no tu principal alimento espiritual. Esperamos que estés bajo el cuidado de una iglesia local de sana doctrina, donde la palabra de Dios se predica cada domingo centrada en el Evangelio. Si aún no lo estás, te animamos a buscar una. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba, y es por esto que dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy vamos a oír la segunda parte de un sermón del pastor Rubén Rodríguez desde la Iglesia Bautista Nueva Vida, Habana Vieja. Rubén nos exhorta por medio de Efesios 6, 10 al 24 a mantenernos firmes en nuestra fe y en el poder de Dios, a través de la armadura espiritual que Él mismo nos proporciona. Vamos a reflexionar sobre cómo conocer y aplicar la verdad, la justicia y la fe en nuestras vidas y cómo esto nos fortalece en medio de las luchas espirituales que enfrentamos cada día. Juntos también vamos a descubrir que al orar y vestirnos con esa armadura de Dios, podemos resistir las acechanzas del enemigo y vivir como verdaderos hijos de Dios. Si tienes una Biblia, busca Efesios 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Nosotros los que somos pastores, los internos, los que están aspirando a un ministerio pastoral, tengan presente esto, no pierdan de vista nunca el enfoque. Dios quiere que seas fiel. Dios quiere que su pueblo sea instruido. Dedica tu esfuerzo, tu vida, tu corazón a ser un hombre como Esdras. Por supuesto que no somos como Esdras y no somos... En muchos sentidos no nos parecemos a Él, pero en su voluntad, en su corazón, el anhelo de conocer, de vivir y de enseñar la palabra debe estar en el corazón de cada uno de nosotros también, del pueblo de Dios. ¿Okay? Y quizás tú estés pensando ahora, muy bien, eso me parece bien, pastor, Dios quiere que estemos bajo su palabra, Él pone a hombres idóneos para eso, pero a veces la obediencia no trata solamente de eso. A veces la obediencia implica otra cosa. A veces queremos obedecer y por X o por Y no podemos porque implica otros asuntos un poquito más allá. Bueno, la narración de hoy nos enseña otra cosa más. Dios provee hombres idóneos, pero también Dios provee recursos para que tú puedas obedecer. Dios provee recursos. Y ahora, esta palabra recursos le puede salir un poquito rara. Recursos. ¿Hace falta recursos para obedecer a Dios? En capítulo 7, versículos 11 al 28, nosotros tenemos una extensa narrativa de cómo se va desarrollando de alguna manera este retorno. Y algo que notamos es cómo este rey no solamente da el permiso para que ellos se vayan, sino que pone en sus manos todo lo que ellos necesitan. Y si tú me preguntas, ¿hace falta recursos para obedecer a Dios? Yo te diría que al menos, por lo menos en esta historia, ellos sí lo necesitaban. Porque las ofrendas que ellos iban a ofrecer, porque los animales que ellos iban a entregar, porque todas esas cosas que eran recursos. Y el rey pone en las manos de este pueblo recursos. Y en el versículo 15 del capítulo 7 vemos que pone en sus manos oro y plata. Pone oro y plata en las manos de ellos. Dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen
al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Oro y plata para ofrecer al Dios de Israel. En el versículo 16 y 17 vemos más oro y plata. Toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. En el versículo 19 vemos pues los utensilios, todas estas cosas que ellos dan, lo que sea necesario, todo lo que se requieren. Lo que a ti, versículo 18, lo que a ti tus hermanos parezca hacer de la plata y el oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Note esto que es interesante. Usen todo lo que necesitan y lo que sobre, ¿qué van a hacer con ello? Lo que a ustedes les parezca hacer según la voluntad de vuestro Dios. Toda la narrativa y todo lo que ellos dan tiene un propósito centrado en hacer todo lo que la voluntad de Dios determine, lo que Dios determine para ellos. Y es interesante cómo termina el versículo 27 y 28, Esdras alabando a Dios. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que estuviesen conmigo. La gran pregunta es, si ellos ¿necesitamos nosotros recursos para obedecer a Dios? Sí y no. Si con recursos pensamos en cosas materiales para obedecer a Dios, yo creo que no necesariamente nosotros necesitamos recursos para obedecer a Dios. A veces ponemos esas cosas. Yo quiero ayudar a la gente, yo quiero servir al Señor, pero quiero tener esto o aquello para dar. No, pues si no empiezas dando lo que tienes, de lo que tienes, nunca vas a dar de lo que no tienes. Pero cuando pienso en recursos, yo quiero ir un poquito más allá. Y yo quiero pensar en que nosotros como seres humanos seríamos muy ingenuos si pensábamos que tenemos toda la capacidad del mundo para obedecer a Dios. Necesitamos ser equipados para obedecer a Dios en un sentido. Y yo creo que aplicando en nuestras vidas hoy este pasaje, nosotros podemos pensar es que Dios también nos ha provisto los recursos espirituales necesarios para que nosotros podamos poner en práctica su voluntad para nuestras vidas y para su pueblo. ¿Qué nos ha provisto el Señor? Nos ha provisto su Espíritu. ¿Qué hace su Espíritu? Nos convence de pecado. ¿Qué hace su Espíritu? Nos da nueva vida, nos transforma, nos guía, nos fortalece y consuela, produce fruto de justicia en nuestra vida, nos ha puesto en nosotros un espíritu que nos da la voluntad, que nos mueve, que nos habilita para ser obedientes a Dios, cosa que no podríamos hacer si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios, cosa que tú quizás que nos estás visitando hoy y no eres creyente no puedes hacer. Puedes tener las mejores de las intenciones, pero tu corazón es contrario por naturaleza a la voluntad de Dios. Tú no puedes obedecer a Dios de corazón, porque tu corazón no anhela nada que tenga que ver con Dios. Puede anhelar otras cosas, puede anhelar el aplauso, puede anhelar el reconocimiento, puede anhelar el sentir el bienestar de hacer una buena obra, como lo puede anhelar mucha gente, pero honrar a Dios realmente con tu vida no está en tu corazón. Tu corazón tiene que ser cambiado y eso ocurre a través de una transformación que hace el Espíritu en tu vida cuando tú crees en Jesús, como aquel que se entregó para salvarte, para darte un corazón nuevo. El Señor nos ha provisto también su palabra. Y tú dices, bueno, a ellos también se lo proveyó, pero yo me refiero a algo más. Me refiero a la posibilidad de tener su palabra como otros nunca lo tuvieron. Y yo siempre lo digo, esta es la generación más privilegiada. Somos privilegiados. Tenemos la palabra de Dios para cualquier persona, desde cualquier contexto. Usted está en cualquier momento, circunstancia de su vida, usted puede sacar, si no tiene, saca el teléfono y tiene la Biblia. Nos han saturado con la Biblia, pero nos falta probablemente el amor por la Biblia. Tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos una familia
Una familia que nos consuela, una familia que nos reprende, una familia que nos enseña, una familia que nos llama y nos instruye cuando estamos obrando de una manera que no es la que Dios quiere. Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para obedecer. Y algunos dirán, pastor, es que yo quiero obedecer, pero es que no puedo. Vamos a ver, ¿por qué no puedes? Bueno, es que si obedezco, voy a tener consecuencias. No es que no puedes, es que no quieres o no estás dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pastor, yo quiero obedecer, pero si obedezco, imagínate, voy a perder esto. No es que no puedes obedecer, es que no quieres perder esto. Hermanos, yo lo encuentro en ningún lugar de la palabra de Dios. Si usted lo encuentra, después me enseña. Yo sé que humanamente nosotros no podemos, pero para el creyente es capacitado y habilitado para obedecer. Si no, la Escritura no nos llamaría a obedecer en ningún sentido. No hubiese demandas en el Nuevo Testamento porque no seríamos capaces de obedecerlas. ¿Por qué hay tantas demandas en el Nuevo Testamento? Porque hay un corazón cambiado, hay una voluntad renovada para obedecer. Cuando nosotros no obedecemos, la Biblia no dice, algunos obedezcan, a otros quizás no puedan. Nos llama a todos a obedecer. Cuando la Biblia te dice no mientas, te dice no mientas y punto. No mientas sí, no mientas o, no mientas quizás, no mientas. No adulteres, no forniques. No. ¿Por qué? Porque tu corazón ha sido cambiado. Porque eres una nueva criatura. Porque tú lo puedes hacer. Antes no podías. Pero ahora sí puedes. En Cristo puedes obedecer. Yo te animo, hermano. Yo te animo a que tomemos en serio la palabra de Dios. A mí me entristece mucho porque yo nací en una tradición que se le llamó siempre el pueblo de la palabra. A los bautistas. Yo tenía un amigo que era de otra denominación, él se reunía conmigo y me decía, yo los aprecio mucho a ustedes y valoro mucho porque ustedes son un pueblo instruido, son un pueblo que atesora la palabra. Con el tiempo, si mi amigo me dijera hoy eso, tendría que decirle, ya no es así. Ya no es así. Ya no podemos decir que los bautistas son el pueblo de la palabra. Yo como bautista lo estoy diciendo, ya no es el pueblo de la palabra. Pero nosotros sí tenemos que ser el pueblo de la palabra. Nosotros sí tenemos que ser el pueblo de la palabra. Nueva Vida tiene que ser el pueblo de la palabra. Si otros no quieren ser el pueblo de la palabra, es un problema. Nueva Vida tiene que ser el pueblo de la palabra. Un pueblo que ame la palabra, un pueblo que si la gente tenga que valorar o tenga que decir algo de esta iglesia, debe decir, en esa iglesia se honra la palabra de Dios. En esa iglesia se obedece la palabra de Dios, se ama al Señor. La gente atesora la palabra en esa iglesia. Hermano, Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Y es un llamado a la comunidad, no es un llamado individual. Yo no quiero decirte, vive tú bajo la palabra, vive aquel, vive el otro. Vivamos nosotros. Seamos más conscientes de lo que Dios quiere para sus pueblos. Y eso debe permear nuestra vida, debe permear nuestra comunicación, nuestras conversaciones, nuestros ministerios. Todo lo que hagamos tiene que verse desde esa tónica, desde esa influencia de la palabra para nuestras vidas. Finalmente, hermano, Dios provee hombres idóneos. Dios provee recursos para obedecer. Y es posible que muchas veces, a pesar de todo eso y de esa confianza, nos sintamos temerosos de dar pasos de obediencia en nuestra vida, porque sabemos que no va a ser tan sencillo. Por eso es importante que entiendas esto último. Dios también provee respaldo para aquellos que obedecen. Dios provee respaldo. En los versículos 1 al 35 del capítulo 8, ya nosotros tenemos ahí propiamente un poco más a detalle todo este regreso. Está relatando lo que le ocurrió, las vicisitudes que tuvieron. Y en medio de ese relato hay un incidente que llama la atención. Hay dos incidentes que llaman la atención. El primero es que ellos no encuentran
levitas para llevar a Israel, cosa que se resuelve también por la provisión de Dios. Pero además de eso, el pasaje nos relata que independientemente de la confianza que ellos tenían, independientemente de que Esdras los estaba guiando y todo eso, había algo que causaba temor para esta comitiva. Y era que el viaje iba a ser largo y en el camino habrían peligros. Ellos podrían ser asaltados, sus mujeres y sus niños podrían terminar muertos a filo de espada. Era común en aquellos tiempos ese tipo de bandidaje. Y en el versículo 22 del capítulo 8, dice Esdras, a partir del 21, que publicó un ayuno junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien con todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Por qué Esdras no pidió ayuda? Porque él le había asegurado al rey que la mano de Dios estaba con los que temen y su furor contra los que le desobedecen. Tanto es así, en el versículo 23 del capítulo 7, mira cómo dice el rey, y esto no es por gusto: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habrá de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Esdras le había enseñado al rey que Dios honraba a los que le obedecían, pero que Dios estaba en contra de aquellos que se le oponían. Por eso el rey les dice: denle todo que ofrezcan, no sea que ese Dios derrame su ira sobre nosotros porque no queremos ser fieles a él, porque no estamos haciendo lo que él demanda. Esdras estaba tan convencido de que Dios honra su palabra, que Esdras no tuvo la vergüenza para decirle al rey: dame tropa. Porque ¿cómo podría justificar su falta de confianza y descanso en el Señor? ¿Estaba mal que lo hiciera? No. ¿Lo podía hacer? Sí. Pero estaba dando un mensaje quizás contrario al que le estaba enseñando, de un Dios que cuida, que guarda a los que le temen, pero que se opone a sus enemigos. Esdras ora y Dios les es favorable. Al final del capítulo 8 nosotros tenemos todo cómo ellos llegan, cómo ellos ofrecen la expiación, cómo ellos pues tienen éxito en este viaje. Y es algo que nosotros también deberíamos tener bien claro, hermanos. Dios respalda la fidelidad. En estos días, muchos de ustedes leyeron una noticia que se hizo muy popular, y es el retiro o la separación de un pastor muy conocido de muchos años, porque pecó. Y se han levantado muchas voces a dar sus opiniones, algunos a criticar y a cuestionar, otros a dar su apoyo. Pero algo que yo vi en la narración, Steve Lasso, se llama el pastor, algo que yo vi en el testimonio, y si es mentira es de los que dieron el testimonio, no mío, transmito lo que ellos dijeron, es que él, el pastor, fue y confesó su pecado. ¿Saben? Eso les costó mucho al pastor. A quien ya no es pastor, por supuesto. Le costó su ministerio, por supuesto. Probablemente, no sé en qué estado estará su familia, pero su esposa tiene todo el derecho bíblicamente de no querer seguir casada con él. Y tiene el derecho, aunque algunos digan que no. En caso de adulterio, la Biblia da todo el derecho para que él no esté casado, su mujer no quiera seguir casada con él. No sabemos todo lo que perdió, de haber perdido el respeto de sus hijos, su sustento económico, no perdido su salvación si es un hijo de Dios, por supuesto. De esa persona creemos nosotros que no se pierde, y no creemos que tampoco sea un hijo de perdición ni que él confesó su pecado. Pero lo que quiero decirles con esto es lo siguiente, y qué tiene que ver con esto del respaldo: que la obediencia puede costar,
cosas, a veces nos va a costar posición, a veces nos va a costar perder cosas valiosas en nuestra vida, pero Dios respalda la fidelidad y Dios respalda a su pueblo con fe. Y yo creo que es una decisión que Dios respalda. Venir y decirle a tu iglesia, yo pequé y asumo toda la consecuencia y voy a asumir la disciplina y voy a hacer lo que debo hacer. Eso es un acto de fe y es un acto de obediencia a la palabra. El acto de obediencia no es no pecar, porque todos podemos pecar. Todos podemos pecar, porque somos humanas y aún estamos en este cuerpo caído. A todos nos puede pasar. El acto de obediencia es tener el corazón de decir, cometí pecado, pero ahora lo que dicta la palabra, yo llegue y diga, he fallado y he pecado. Y Dios respalda eso. Y les cuento la historia porque cuando hablo del respaldo de Dios, quizás usted piense que si usted es obediente, usted no va a tener problemas. Y es todo lo contrario. La obediencia le puede traer problemas. Puede perder cosas, sí. Puede llevar incluso hasta la muerte. Usted tiene Hebreos 11, que a la gente le gusta leer los primeros versículos y se olvidan de los últimos hombres de fe que fueron aserrados, muertos a filo de espada. Pero Dios está dando testimonio y diciendo, de ellos no era digno el mundo. Tenía una esperanza en algo mejor. Dios los estaba respaldando. Yo creo que Esteban estaba siendo respaldado cuando apedreando le estaba mirando el cielo y viendo los cielos abiertos. Estaba siendo asesinado en ese momento, pero estaba recibiendo el respaldo de Dios. Nosotros, hermanos, también somos respaldados por Dios cuando obedecemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso, lo hemos dicho un montón de veces y lo seguiremos diciendo, tiene un compromiso con su palabra. Y si nos llama y nosotros somos fieles, independientemente de las consecuencias que enfrentemos, lo que nos cueste obedecer, Dios estará respaldando su palabra. Por eso te pregunto, ¿hay algo en tu vida que no has hecho? ¿Hay algún paso de obediencia que tienes que dar y no lo estás dando hoy porque tienes temor? Porque estás preocupado por lo que va a pasar, porque estás preocupado por la opinión de los hombres. Obedece al Señor, Él respalda la obediencia. Él respalda a aquellos que quieren vivir bajo su palabra. Él respalda a aquellos que quieren honrarle, obedeciendo a su palabra. Recuerda que Él tiene un compromiso con su palabra. Concluyo, hermanos, y quiero concluir con una joya escondida en toda esta narrativa. Quizás la notaste, quizás no la notaste, pero es un nombre que está en el versículo 2 del capítulo 8. Y es este nombre, Atus. Pastor, una joya escondida. Atus, sí, una joya escondida. Porque Atus, ¿de quién es descendiente? De los hijos de David. Atus. En este regreso, Dios no solo nos está mostrando cómo Él provee para su pueblo, a fin de que su pueblo viva bajo su palabra. En esta historia, escondido ahí, nos está mostrando Dios cómo está proveyendo o cómo estuvo proveyendo para nosotros hoy. Porque de la ascendencia de David vendría Jesús, aquel en quien nosotros tenemos todas estas provisiones en una sola persona. Dios provee hombres idóneos, pero Cristo, nosotros no solamente tenemos al hombre más idóneo, a la persona más idónea, cuyo espíritu nosotros nos habilita, capacita para entender la palabra, para vivir la palabra. En Él tenemos a la propia palabra de Dios. Él es la palabra encarnada. En Cristo Él nos proveyó todos los recursos, porque quien está en Cristo lo tiene todo. Y quien está en Cristo está completamente capacitado y habilitado para obedecer. Y Cristo es completamente respaldado por el Padre. Y si tú estás en Él, tienes todo el respaldo de Dios. En Cristo, hermano, Dios nos ha concedido todo para que su pueblo viva bajo su palabra. La pregunta es si nosotros vamos a ser el pueblo de la palabra. Y el anhelo de nuestro corazón y mi oración en esta mañana es que, mostrándole al mundo que el pueblo de Dios vive bajo la palabra de Dios. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención.
Mi hermano, al reflexionar sobre la poderosa armadura que Dios nos ha provisto, te invito a que consideres cómo estás enfrentando las luchas de tu vida. La firmeza en el Señor no es un mero cliché, sino una realidad que se manifiesta cuando nos revestimos de su justicia, su verdad y su fe. Así que te animo a que te examines tu vida. ¿Estás realmente vestido con la armadura de Dios? Recuerda que en esta batalla espiritual no estás solo. Cristo ha vencido y te ofrece su fortaleza. Acércate a Él con fe y permite que su poder te sostenga en cada desafío. La invitación está abierta, mi hermano, y el camino hacia la firmeza comienza con un paso de fe en Cristo. Y de hecho, yo sé que hay muchos que todavía no han recibido a Cristo, y ese es el paso de fe más importante. ¿Has oído el mensaje? Cristo murió por ti, para el perdón de tus pecados y para darte vida eterna. Ven a Él. Hoy, confiésale tus pecados y pídele perdón por medio de su Hijo y recibe a Cristo. Cree en Él como el único y suficiente Salvador que te puede reconciliar con Dios y que quiere hacerlo. Ven a Él hoy. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias porque esta semana hemos sido retados por pastores en Cuba. Padre, gracias por este mensaje que viene de tu palabra para nuestros corazones. Hoy, Señor, te pido por Cuba, te pido por los creyentes en la isla, te pido por los que están sufriendo, por los que se sienten desamparados, sin esperanza. Señor, ayúdalos hoy a mirar a la última y máxima esperanza que es Cristo Jesús. Padre, hoy ayúdalos a agarrarse por fe de Cristo, Señor, y fortalecerse, Señor, con esa armadura que tú provees. Señor, recibiendo de tu palabra y de tu presencia toda la fuerza que necesitan. Y para el que no ha creído todavía, hoy, Señor, dale la fe para creer. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.